de la palabra de Dios. Y vaya al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Allí está el lema de esta asamblea. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a estar en esta oportunidad conversando bajo el título Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Mire, a veces cometemos el error de pensar que la salvación es simplemente un regalo que no requiere de nosotros nada más que recibirlo por creer en el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, porque así está establecido. Dice en Juan 3, 17, 18, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de su unigénito Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, no es tan sencillo como simplemente recibimos y ya, no hay que hacer más nada. Nosotros encontramos que el apóstol Pablo nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. De entrada, le voy diciendo que eso no significa que nosotros eh, vamos a ser salvos por nuestras obras o que nosotros podemos salvarnos por fuera del Señor Jesucristo o que cada quien tiene que hacer su propia salvación. Este, bueno, aquellos se salvaron de esa manera, pero ahora usted tiene que ocuparse en inventarse, hacer una forma de salvarse. No, 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 no. En ninguna manera, ninguna de esas opciones. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación? ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno es responsable directo de su propia salvación. Si la conserva o no la conserva. Si la descuida o la cuida. Cada uno de nosotros es responsable por la salvación que se nos ha entregado en nuestra mano. En la porción donde empezamos, tenga en cuenta que allí en ese versículo hay un mandamiento. Pablo le está dando una orden. Sin embargo, esa orden no es aislada, no está aislada. Esa orden forma parte de lo que viene ordenándole a la iglesia, ordenándole qué es lo que ellos deben hacer, de cómo debe ser su conducta, cómo debe ser la conducta de un creyente. Esa orden empieza en el capítulo 1. Vamos a ir un poco atrás para que veamos de qué le está hablando el apóstol Pablo. Allí en Filipenses, pero capítulo 1, versículo 27 al 28, porque desde allá viene hablándole el apóstol Pablo, viene diciéndole cómo debe ser la conducta. Mire, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Esa expresión me fascina, me gusta muchísimo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Les está diciendo que se comporten,
pero no de cualquier manera, sino que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Qué bueno que esto está escrito allí en la palabra de Dios, porque hay personas que claramente su conducta dentro del Evangelio a veces es hasta anticristiana, peor que un impío. El apóstol Pablo les está diciendo que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestra conducta dentro del Evangelio debe ser muy diferente a la que teníamos cuando estábamos sin Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando por naturaleza éramos hijos de ira. Creo que no es necesario que yo le recuerde cómo era usted, cómo se comportaba usted o eh, cómo se comporta la mayoría de los seres humanos que por naturaleza se comportan como hijos de ira. Hoy nos interesa es el comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, hay una conducta propia que cada uno de nosotros debe presentar que no es, perdón, que nos identifica como esas personas que hemos creído en el Evangelio de Cristo. En el versículo 28, el apóstol Pablo nos deja saber que estos creyentes se estaban enfrentando a una situación complicada. Había había unas personas que se estaban oponiendo a ellos, estaban padeciendo oposición. ¿Qué debe hacer usted cuando se encuentra personas que se le oponen? La mayoría diría, yo no me voy a dejar, le voy a enseñar con quién se están metiendo. Hasta esperan que Dios haga descender fuego del cielo para que los consuma y los defienda. Pero eso no fue lo que le recomendó el apóstol Pablo. Ante este grupo de personas que se les estaba oponiendo, el apóstol Pablo les dice que no se dejen intimidar. No se dejen, dice, en nada intimidados por los que se oponen. No se dejen intimidar. ¿Y qué más le dice? Le dice que ellos como un grupo debían enfrentar esta situación en conjunto, juntos. Dice, firmes en un mismo espíritu. Eso está en el versículo 27 allí. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, la conducta de un verdadero cristiano en el Evangelio de Cristo no puede ser pusilánime, sino que debe estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Por eso es que no debemos llevar las cosas al plano personal de descalificaciones o insultos personales, sino que debemos aferrarnos cada vez más al Evangelio, a lo que dice la palabra de Dios. Y sigue el apóstol Pablo recalcando cuál debe ser nuestra conducta como creyentes, la conducta en el Evangelio. Filipenses 2, versículo 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, enumera el apóstol Pablo una cantidad de cosas acá que a nosotros nos interesa saber porque esa es la conducta que debemos vivir en el Evangelio de Cristo. Como grupo, ellos tenían que actuar en una misma dirección. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos en la misma dirección, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Eso está en el versículo 2, en la parte de arriba, en la anterior. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí hay un listado de cosas, todas relacionadas con la conducta del ser humano. Todas relacionadas, y esa es la forma como debemos comportarnos nosotros en el Evangelio de Cristo. Y sigue diciendo, ahora sí en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Con humildad es la conducta. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y luego añade en el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir, eso que sintió el Señor Jesús, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, compórtese como se comportó Cristo, como es digno del Evangelio de Cristo. Tenga el mismo sentir que hubo en Cristo. El Señor Jesús tomó la decisión de ser siervo, de ser obediente, no buscando lo suyo propio, sino el bien de los otros. Si el Señor Jesús hubiese estado pensando en él y no en nosotros, difícilmente hubiese aceptado morir en la cruz del Calvario. En especial por todos los sufrimientos que eso representó. Pero él no estaba pensando en él estaba pensando en los otros. No estaba buscando lo suyo propio, sino el bien de los demás. Con esa idea es con la que viene el apóstol Pablo hablando allí a los filipenses. Y con esa idea es que llega al versículo 12, iniciando con una frase que incluye lo que viene diciendo de cómo es que debemos comportarnos. Versículo 12 de Filipenses 2:12. Por tanto, esa palabra incluye todo lo que viene hablando arriba. Esa palabra nos lleva a que cada una de esas conductas que él ha nombrado arriba, entonces ahora se ven reflejadas en este versículo. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, manténgase centrado. No permita que los que se oponen los distraigan y que los saquen de la conducta digna del Evangelio de Cristo. Manténgase centrado. Si se ocupa en otras cosas, usted puede perder la salvación. Si se ocupa en la vanagloria, en creerse más que los otros, en andar peleando o andar cada quien mirando por lo suyo propio, eso es un riesgo para perder la salvación, porque esa no es la conducta digna del Evangelio de Cristo. Dejen que eso lo hagan los que aún no han conocido el Evangelio de Cristo. Ustedes deben conducirse como hizo el Señor Jesús, como se condujo el Señor Jesús. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en Cristo,
debe andar como Él anduvo. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y estaremos ocupados en hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando usted lee la Biblia, en las epístolas del apóstol Pablo, encontramos el consejo que se nos da a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, a los que estamos en Cristo Jesús, a los que andamos conforme al Espíritu. La conducta que es digna del Evangelio de Cristo. Y voy a procurar mostrarle varios ejemplos de estos consejos de cómo se debe vivir en el Evangelio de Cristo, para que usted y yo estemos ocupados en nuestra salvación. La primera es en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos ha enseñado la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que es lo que hacemos cuando nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados y decimos, Señor, no vuelvo a hacer eso, quítame esto, perdona mis pecados. Usted está renunciando a los deseos mundanos. Ahora, no se trata solamente de renunciar a los deseos mundanos, sino que ahora usted tiene que saber qué va a hacer. Es como cuando usted va al médico y le consiguen la tensión alta o le consiguen el azúcar alta y el médico le dice no puede comer esto, no puede comer esto y le hace una lista grandísima de las cosas que no puede comer. ¿Cuál es la pregunta que viene inmediatamente a su mente? ¿Y ahora qué voy a comer? Me voy a morir de hambre. Bueno, cuando llegamos a los caminos del Señor y usted renuncia a los deseos mundanos, a la impiedad y a todas esas cosas que por naturaleza provocaban la ira a Dios, la pregunta suya es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sí puedo hacer en el Señor? ¿Cómo me debo comportar? Bueno, dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, vivir sobria, justa y piadosamente requiere que nosotros nos propongamos hacerlo, porque cada vez el ser humano en este mundo va en sentido contrario, cada vez más desenfreno, cada vez más injusticia, cada vez más despiadado, más impío. Entonces, cuando se nos pide que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, eso requiere que usted y yo hagamos un esfuerzo para ir en el sentido contrario, en el sentido contrario a los deseos mundanos. Tomemos una posición y una determinación de cómo es que queremos vivir nuestras vidas. Obviamente con la ayuda de Dios, de la mano de nuestro Dios. Mientras más nos ocupemos en vivir sobria, piadosa y justamente, nos estaremos ocupando de nuestra salvación. ¿Qué otro consejo encontramos de cómo es la vida según Cristo? Vaya al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y ahí encontrará otro consejo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se dio cuenta? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto nos lleva entonces a una pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Sí, claro que sí. Vemos claramente que sí. Si nos descuidamos, si descuidamos la salvación, entonces no escaparemos de la condenación. En esta porción que acabamos de leer, recalca de que toda desobediencia recibirá justa retribución. Y si nosotros descuidamos la salvación, no escaparemos a la respectiva retribución. Toda transgresión recibe justa retribución. Acá debemos entender que yo no le puedo quitar la salvación a usted. Usted no me puede quitar la salvación a mí. La iglesia no le puede quitar la salvación a usted. No tenemos esa potestad. Sin embargo, la salvación sí se puede perder. Usted es responsable de su salvación. Si la descuida, si no la cuida, entonces usted va a perder su salvación. Cuidar la salvación es su responsabilidad. Piensa en este ejemplo. Todos los que fueron salvados, sacados de la esclavitud de Egipto, la Biblia dice que perecieron postrados en el desierto. No recibieron lo prometido, no entraron a la tierra prometida, porque ese grupo de personas que Dios sacó del pueblo de allá de Egipto, ese grupo de personas decidieron que no iban a creerle más a Dios, que no iban a creer lo que Dios les estaba diciendo. Y entonces dice la Biblia que cayeron postrados en el desierto. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. Preste atención allí a la lectura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Mire, todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entienda, por favor, no fue que Dios los sacó de Egipto para hacerles morir en el desierto. No, Señor. El propósito de Dios fue llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Dios se las mostró. Enviaron espías para reconocer la tierra. Y cuando Dios les dijo que debían conquistar esa tierra, que Él les iba a dar la ayuda para lograrlo, ellos se negaron a creerle a Dios, se negaron a hacerlo. No confiaron en que Dios les ayudaría.
No creyeron en Dios. La incredulidad fue la causa de que cayeran postrados en el desierto. Y entiéndame, aquel que habiendo huido del pecado en el mundo, aquel que Dios ha sacado del mundo donde se encontraba viviendo perdidamente, y viene y duda que Dios le va a ayudar a vencer la tentación y las pruebas, piensa que Dios no es capaz de darle la recompensa que ha prometido, piensa que Dios no es capaz de darle salvación del alma y vida eterna, entonces por incredulidad, al igual que aquellos israelitas, morirá en sus pecados, perderá la salvación. De manera que una forma como podemos nosotros ocuparnos en nuestra salvación es haciendo aumentar nuestra fe en las promesas de Dios. Estar dispuesto a creerle a Dios para que Dios se agrade de nosotros y no perezcamos en el camino. ¿Qué es lo que debemos hacer? Atender con más diligencia a las cosas que hemos oído, porque existe la posibilidad que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender las cosas que hemos oído, eso nos mantendrá ocupados en nuestra salvación. ¿Qué otro consejo encontramos de cómo es la vida según Cristo? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y acá quiero hacerle una observación, porque, perdón, en el contexto está hablando de mantenerse en la fe de Cristo, porque por la fe de Cristo seremos justificados. Sin embargo, debemos entender que si yo vuelvo a ceder a los deseos y pasiones que tenía antes, vuelvo a practicar las cosas pecaminosas que antes hacía, indudablemente me hago transgresor, porque no me ocupé en mi salvación, sino que anhelando los puerros y las cebollas de Egipto, he vuelto la mirada después de haber puesto mi mano en el arado. Si yo voy por la Biblia, mire que no dije voy por la vida. Si yo voy por la Biblia buscando a ver qué versículo me justifica mis malas obras o mis malos deseos que combaten contra el alma, si habiendo después que Dios ha quitado esos malos deseos en mi vida, ahora yo busco en la Biblia un versículo que justifique esos malos deseos para volverlo a practicar, transgresor me hago. Mire, muchos de los creyentes eran borrachos empedernidos. Pero cuando llegaron a los caminos del Señor, entonces ese deseo de beber se le quitó. Dios lo transformó. Dios hizo una obra maravillosa y quitó ese deseo de beber. Si luego de que Dios hizo esa obra, entonces usted consigue y busca en la Biblia y consigue que ahí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y usted justifica, pero es que tomarse una sola no es ser borracho, es una sola para el calor, para la sed. Eso no es ser borracho. Yo no estoy perdiendo el conocimiento. Y si usted va a justificar su conducta, entonces usted está dando marcha atrás. Usted está retrocediendo.
Usted está volviendo al cieno, al barro, a revolcarse otra vez, como la puerca que ha sido lavada, va y se revuelca en el cieno. ¡Ay, me dijo puerca! Bueno, si va a buscar excusa para enojarse, allí tiene una. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, y si retrocediere, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No necesito volver al mundo a hacer las cosas que antes hacía y que desagradaban a Dios. Yo debo ocuparme en mi salvación llevando una conducta digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué otro consejo encontramos de cómo es la vida según Cristo? Vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por la fe. Voy a agregar al versículo 39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Usted puede decir eso de usted? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Cuando usted tomó la decisión de ir hacia el frente, usted va hacia el frente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La advertencia se da para usted y para mí que no nos debemos regresar para que no nos constituyamos nuevamente en enemigos de Dios, para que no volvamos a revolcarnos en el lodo, para que no nos volvamos transgresor, para que no perdamos la salvación. Efesios capítulo 5, versículo 15-17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si lo que hasta ahora le he comentado le parece que no es suficiente para estar ocupado en nuestra salvación, le voy a mostrar un poquito más todavía, para que no esté ocioso. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no es que estén de a poquitico, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que no esté ocupado en su salvación va a estar dentro de la iglesia, va a estar ocioso, pensando en el puerro y en las cebollas que se comía en Egipto y queriendo volver a hacer las cosas que antes hacía. Pero si usted pone diligencia en añadir cada una de estas cosas, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, créame que no va a andar por allí ocioso buscando a ver qué hace, qué chisme escucha. Si usted pone toda diligencia en añadir todas estas cosas en su vida, llevará muchos frutos y estará ocupado en la salvación de su alma. ¿Sí se dio cuenta? Y usted pensando que en la iglesia no había nada que hacer.
pensando que esos evangélicos son una manada de desocupados sin oficio, no tienen nada que hacer. Si tan siquiera obedeciéramos y nos ocupáramos en nuestra salvación con temor y temblor, usted se daría cuenta que no hay tiempo para estar ociosos. Y aún hay otra cosa más y que tiene que ver con nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Mire, en eso consiste el ocuparnos en nuestra salvación, en estar vigilante de no perderla, de que no estemos ociosos, que estemos siempre llevando frutos dignos de arrepentimiento y teniendo una conducta digna del Evangelio de Cristo. Allí tiene bastante para usted ocuparse. Allí tiene bastante como para que no esté pensando, ¿y ahora qué voy a comer? Desde que yo nací, yo practicaba, hacía esto y aquello, y ahora me dicen en la iglesia, no, en la iglesia no le están diciendo que no lo haga. La iglesia le está diciendo lo que usted sí tiene que hacer. La palabra de Dios le muestra cada una de las cosas en las que usted tiene que ocuparse para que sea vigilante de su salvación, para que pueda permanecer en los caminos del Señor, para que lleve una conducta digna del Evangelio de Cristo. No piense en lo que no va a hacer, piense en lo que sí va a hacer y verá que siempre estará ocupado haciendo algo. Siempre va a tener algo que hacer que le va a redundar en el guardar su salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que Dios nos ayude a poder poner en práctica cada una de estos consejos que están allí. Y que si hasta el día de hoy no hemos estado haciendo nada, si hasta el día de hoy éramos de esas personas que decíamos, ¿y qué tengo que hacer yo en la iglesia? Estaba pensando que era que le nombraran el líder o que le nombraran el pastor para entonces tener una ocupación. No, mi hermano. Ahora es cuando hay que hacer. Ocúpese en su salvación. Viva para Dios todos los días de su vida. Que ahora es cuando hay trabajo. Ahora es cuando hay que hacer. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es su responsabilidad ocuparse en su salvación. Que Dios nos ayude, vuelvo y digo, a permanecer firme y no mirar atrás. A ocuparnos cada día en nuestra salvación con temor y temblor. Soberano Señor, Dios Todopoderoso. Oh Señor, gracias. Gracias Señor por tu palabra.